Un feliz sábado, queridos hermanos. En esta mañana agradecemos nuevamente a Dios porque nos da la oportunidad de nuevamente estar con ustedes a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Osorno Central, y también a través del canal de YouTube. Si ustedes son buenos observadores, tenemos un pequeño cambio en nuestro set. Agradecemos a Alejandro, ¿no es cierto?, al hermano Luis, por la gestión y para poder mejorar nuestra transmisión. Y esperamos que eso se torne también en una bendición para aquellos que estamos disfrutando del estudio de la palabra de Dios. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta mañana para estudiar su palabra. Allí donde usted se encuentra, le invito a que reverentemente incline su cabeza para poder orar. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, que estás en la altura de los cielos, en esta hora te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra. Y queremos rogarte, Padre, que al abrir la Sagrada Escritura, tú puedas hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, y a través de tu palabra puedas dar esperanza a nuestras vidas. Rogamos por cada uno de nuestros amigos y hermanos que estarán escuchando, para que el permanecer esta hora junto con nosotros sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queremos recordarle que durante esta semana, a partir del miércoles, hemos estado con nuestros jóvenes en una semana especial, ¿no es cierto?, aquí en todo lo que es la zona 6 de la Asociación Suraustral de Chile, que corresponde Distrito de La Unión, Osorno Central, Osorno Poniente y Osorno Colegio. Y hoy día en la tarde nuestros jóvenes van a terminar, así que le invitamos para que se puedan conectar. Si es que me recuerdan el horario, ¿qué hora es? A las 6 de la tarde. Le invitamos para que por este medio, Facebook de la iglesia y también YouTube, puedan sintonizar y participar de ese hermoso programa que nuestros jóvenes han preparado con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Bien, en esta mañana vamos a estudiar una historia que es bien conocida por todos nosotros, y ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos, ¿no es cierto?, la historia del rey David. Un incidente en su vida es allí cuando David se comienza a destacar en medio de Israel, siendo muchachito, unos 16 años. Si usted tiene buena memoria, ya estudiamos este capítulo, esta historia, pero en esta oportunidad queremos darle un énfasis diferente, porque las historias de la Biblia, ¿no es cierto?, o la palabra de Dios puede ser vista de diferentes maneras. Y queremos hacer una comparación entre el relato de David y el gigante Goliat y con los sueños que tuviera, ¿no es cierto?, Nabucodonosor y Daniel, los capítulos 2, capítulo 3 y capítulo 7 del libro de Daniel, y poder llegar a unas interesantes conclusiones que pueden ser de gran bendición para nuestra vida. Bien, aquí tenemos, les invito a que puedan buscar allí en su Biblia el primer relato, que es el libro de Samuel, el capítulo 17. Allí, ¿no es cierto?, el título de nuestro sermón es Dos gigantes y una roca. Y bueno, David, se nos presenta allí en el libro de Samuel, el capítulo 17. Les invito a que busquen allí 1 Samuel, capítulo 17. Verso 15 en adelante, dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y el verso 20 dice: se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla de Israel, y los filisteos y ejército frente a ejército se encontraron. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y si usted ve el contexto de esta historia, nos dice que en medio de ese campamento, ¿no es cierto?, por un lado estaban los filisteos, por el otro lado estaban los judíos, y en medio estaba el valle de Ela, aparecía un paladín. Dice el verso 4, en el mismo capítulo 17, salió entonces al campamento de los filisteos un paladín, un guerrero,
el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear contra mí, conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y en medio de Israel, ¿no es cierto?, no había ningún hombre capaz de enfrentar a este paladín. ¿Y cuáles eran las razones por las cuales, ¿no es cierto?, ninguno podía enfrentar a este gigante? Goliat, cuyo nombre significa exilio, destierro. En primer lugar, su altura. Dice que tenía 6 codos de alto. Son 2,92 metros, casi 3 metros. Yo no sé si usted se atrevería a pelear contra uno de 3 metros, ¿ah? Pero nadie se atrevía a pelear contra este hombre. Aparte de la estatura, tenía, ¿no es cierto?, toda su coraza. Él tenía una cota de bronce de 57 kilos. Todo su pecho estaba cubierto con 57 kilos de bronce. Las piernas también estaban cubiertas con grebas, ¿no es cierto?, con carnillera. ¿Y qué dice el texto? Dice que eran también de bronce. Y aparte tenía una lanza que pesaba 600 kilos, o 600 ciclos de hierro, que son 6,8 kilos. Vale decir que para la época ese hombre, ¿no es cierto?, ese guerrero era imbatible. Y este gigante desafiaba, ¿no es cierto?, al campamento de Israel. Pero apareció un hombre, ¿no es verdad?, uno que nadie esperaba. Y este hombre que aparece en la escena, ¿no es verdad?, nos dice la palabra de Dios que es un sencillo pastor, David, cuyo nombre significa el elegido, el amado, el querido por Dios. Y dice: entonces David, el verso 22, dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos. Y más adelante agrega el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David, este muchachito de 16 años, este pastor, se atreve a hacer lo que ningún soldado se atrevía, ni incluso el rey. David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas, el verso 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios de los cielos. Entonces, este muchachito, que no tenía coraza, ¿no es verdad?, que sencillamente tenía un morral, y junto con ese morral, ¿no es cierto?, tenía una honda. Yo me conseguí una, no era como la de David, ¿no es verdad?, pero cumple el propósito. Una honda, ¿no es verdad? Y junto con la honda, ¿no es cierto?, junto con su morral escogió 5 piedras del lecho ahí. Y con esa enfrentó al gigante. Una honda y 5 piedras. Eso era suficiente para David. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, enfrentar al gigante. Bueno, cuando el gigante ve que viene David, ¿no es verdad?, en el versículo 44, pero vamos a leer
del verso 41. Dice, el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo al filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él es quien os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, en su morral, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces, este es el relato. David enfrentando a ese gigante. El gigante lo enfrenta con espada, ¿no es verdad? Con lanza, con jabalina, con su buen peso, ¿no es verdad? Casi 8 kilos. Pero David lo enfrenta con su morral, con, ¿no es cierto?, su honda, quizás más sencilla que esta, y 5 piedras. Pero de esas 5 solo David tomó una. Y con esa piedra, ¿no es verdad?, la dirige y destruye y hace caer, ¿no es cierto?, a este gigante. Una piedra fue suficiente para poder derribar a ese gigante. Ahora, cuando David lanza, ¿no es cierto?, esa piedra, ¿dónde cae la piedra? De acuerdo al relato, dice que la piedra cae en la parte más débil, ¿no es cierto?, menos protegida del gigante, y eso estaba acá en su frente. La piedra le cae en la frente, el gigante cae, y David inmediatamente, ¿no es cierto?, toma su espada y le corta la cabeza. Y problema solucionado. El gigante, ¿no es cierto?, quedó totalmente derribado. Ahora, es interesante que esta historia nos habla no solamente de la buena puntería de David, como algunos pudieran pensar. Lo que hace caer al gigante, ¿qué es lo que es? ¿Es David o es la piedra? El centro del relato no debería estar en David. El centro del relato debería estar en esa piedra, que David tomó con mucha fe y con mucha confianza. Y esa piedra, ¿no es cierto?, dirigida por la mano no de David, por la mano de Dios, derrocó al gigante. Si ustedes recuerdan, la última vez que predicamos de esto, le hablamos que nosotros enfrentamos gigantes. David tomó 5 piedras. ¿Por qué? Porque había 5 gigantes, de acuerdo al relato que nos dice en Primera de Crónica, a los cuales David destruyó, él y sus soldados que le acompañaban. Cada uno de nosotros tiene su gigante. Estos gigantes tienen que ser destruidos, queridos hermanos. Pero usted y yo no podemos. El Dios del cielo sí puede. Y así, ¿no es cierto?, nos confirma esta historia y nos confirma la historia del mundo hasta el día de hoy. David derrotó a ese gigante con la ayuda de Dios. Y usted y yo también podemos derrotar a aquellos gigantes que nos pueden estar atormentando. Cualquiera sea esto, su nombre, su condición, la circunstancia que sea. Nada ni nadie le puede a usted destruir en la medida que usted se toma de la mano de Dios. Como dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? David tenía muy en mente ese pensamiento. Y en el nombre de Dios, ¿no es cierto?, atacó a este gigante. Bueno, en la palabra de Dios nosotros encontramos una tremenda riqueza.
Y si nosotros vamos al libro de Daniel, que es otro hombre interesante de la palabra de Dios, encontramos 3 relatos que en alguna medida están relacionados con esta historia. Y por eso en esta hora quisiera que la vieran. En el capítulo 2, usted encuentra a este rey, el rey Nabucodonosor, que sitió Jerusalén en el año 605, la tomó lo mejor del pueblo, y entre eso fue Daniel y sus amigos, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1. En el capítulo 2, el rey, dice en su año segundo, que es el año 604 a.C., tuvo un sueño. En aquella época los reyes, los poderosos le daban mucha importancia a los sueños. Y este sueño perturbó al rey. Y aquí entra en escena, ¿no es cierto?, el profeta Daniel. Dice allí, el verso 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le iba a mostrar la interpretación al rey. ¿Tiempo para qué? Para orar. Porque la oración es un elemento importante en la vida del ser humano. Y el profeta Daniel sabía perfectamente aquello. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces, dice el verso 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y usted conoce perfectamente, ¿no es cierto?, esta historia. Esto fue lo que, ¿no es cierto?, soñó este rey. Él vio una gran imagen. Estamos resumiendo el capítulo. Y en esta gran imagen, ¿no es cierto?, dice que estaba compuesta de 4 metales. La cabeza era de oro, sus pechos eran de plata, su vientre era de bronce y las piernas eran de hierro. Pero terminaba en los pies esta imagen, que era una mezcla de barro con hierro. Y agrega, dice en la interpretación que le da Daniel en el capítulo 2, el versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otros. Y agrega, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste del monte, que fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo de porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y aquí, al igual que en la historia anterior, tenemos la presencia de una piedra. Pero a diferencia de la historia anterior, la piedra, esta roca, dice, no cortada por mano, cae, proviene desde el cielo. ¿Y en dónde cae? Nos dice que cae en la parte más débil de esta imagen, de este gigante. Recuerden, David inserta, ¿no es cierto?, clava la piedra en la parte más débil del gigante, su frente. Y aquí, ¿no es cierto?, en el sueño de Nabucodonosor se ve caer una roca, una piedra, pero no cae en su cabeza. ¿Dónde cae? En la parte final, que era la parte más débil. Una mezcla de barro, ¿no es cierto?, con hierro. Y derriba, ¿no es cierto?, esa imagen. Pues bien, no pasó mucho tiempo, dice que teniendo esto en mente, el rey Nabucodonosor pensó, y recuerden que en la interpretación Daniel le dijo que él era aquella cabeza de oro, y que después de él vendría otro, pero en su humanidad Nabucodonosor quería tener un reino que nunca terminara, así que en un momento hizo construir esta gran imagen, que está en el capítulo 3, esta estatua que fue construida totalmente de oro, porque con ello Nabucodonosor está diciendo que su reino
a diferencia de lo que Dios estaba diciendo, iba a durar para siempre, no iba a tener término ni fin. Así que dio la orden. ¿Y cuál fue la orden que dio? Dio la orden, ¿no es cierto?, de adorar esa imagen. Es interesante, ¿no es cierto?, que aquí están estos 3 amigos de Daniel que fueron, ¿no es cierto?, probados en aquel entonces. Y si leemos el relato, vamos a buscar allí en Daniel capítulo 3. El versículo 1 del capítulo 3 nos dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, completamente de oro, cuya altura era de 60 codos, 27 metros. Y después agrega, y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Es interesante la medida de la imagen, porque estas medidas de la imagen que están dadas, ¿no es cierto?, en codo, son similares a la que tenía el gran gigante Goliat. El gigante medía 6 codos, 2 metros, ¿no es cierto?, 70. Y lo mismo pasa aquí, ¿no es cierto?, con la imagen. La imagen tiene la misma medida que la altura del gigante en cuanto a su anchura y proporcionalmente en cuanto a su altura. Son 60 codos, el gigante medía 6 codos. Hay una relación en aquello. Y la hace, ¿no es cierto?, adorar, pero los amigos de Daniel fueron leales al Dios del cielo. Y cuando son, ¿no es cierto?, allí desafiados, dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo, dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Y después agrega el verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrach y Mesach dijeron: he aquí, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro lo que iban a hacer. Jamás se iban a postrar, aun cuando estuviera en juego su vida. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es interesante el sentido de lealtad de estos jóvenes. Y ellos se mantuvieron fieles, y el Dios del cielo se manifestó, los libró, así como el Dios del cielo libró a David, ¿no es cierto?, del gigante. Ahora, en el capítulo siguiente que estamos viendo ahora, que es en el capítulo 7, encontramos un sueño nuevamente. Pero aquí el que sueña ya no es el rey, sino que es Daniel. ¿Y qué es lo que ve Daniel? El capítulo 7, verso 1. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en las visiones de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Y cuáles eran esas bestias? Las que aquí tenemos. Tenemos un león, un oso, un leopardo de 4 cabezas al lado, y finalmente una bestia indescriptible. Notemos los animales que son nombrados. Los 2 primeros, un león y un oso. Y después los 2 segundos, un leopardo y una bestia indescriptible. Esta historia también tiene su relación con la anterior. Y es interesante cómo la historia de David con el gigante Goliat, el sueño de Nabucodonosor, la imagen que mandó a edificar y el sueño que tuvo Daniel en el capítulo 7 de las 4 bestias están
íntimamente entrelazados, y podemos sacar algo bien importante para nosotros en esta hora. Samuel capítulo 17, el primer libro, que nos habla de la historia del rey David con Goliat. El verso 45 es destacable. ¿Y qué nos dice allí, no es cierto? Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. Entonces, ¿dónde? Hay Dios en Israel. El Dios del cielo es poderoso, queridos hermanos, nos dice David. Poderoso para librarnos de cualquier peligro y de cualquier adversidad. Y nosotros no debemos olvidar aquello que Dios, ¿no es cierto?, puede a usted y a mí librarnos. Y eso nos dice entonces David. Daniel capítulo 2. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, esa piedra que interviene, ¿no es cierto?, en este sueño, es Jesucristo mismo interviniendo en la historia humana y en la historia de los seres humanos. Esa misma piedra que fue tomada por David para derribar al gigante, es la misma piedra que derriba esta imagen, ¿no es verdad?, y establece un reino que dijo Jesucristo: mi reino no es de este mundo, es el reino que quiere establecer en esta tierra, para que usted y yo vivamos con él. En el capítulo siguiente, en el capítulo 3, si buscamos el versículo 28, dice allí: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron en el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que sea su Dios. El Dios del cielo es capaz de liberar. Así como liberó, ¿no es cierto?, a estos jóvenes de ser quemados allí en el horno de fuego ardiente. Ese mismo Dios libró a David del gigante, y ese mismo Dios está dispuesto a librarlo a usted y a mí de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier situación que en esta hora a usted y a mí, ¿no es cierto?, nos esté agobiando. Y finalmente en Daniel, el capítulo 7, el Dios del cielo se presenta de la siguiente manera. Es interesante lo que dice el verso 26. Dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a esas bestias, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El Dios del cielo tiene preparado un reino para usted y para mí. Y cuando Cristo finalmente, ¿no es cierto?, termine ese juicio que está haciendo en el cielo, vendrá por segunda vez a esta tierra para poder llevar a sus hijos a vivir en ese reino, en ese mundo mejor, que nos dice Apocalipsis capítulo 21, la Nueva Jerusalén, donde no habrá sufrimiento, dolor, maldad, muerte, ni llanto, ni nada negativo que hoy en día a usted y a mí nos toca, por suerte, muchas veces experimentar. Algún día esa historia de dolor y sufrimiento va a terminar. Y así nos dice, ¿no es cierto?, este hermoso relato. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo de estas historias que hemos leído, de la historia de David y Goliat, del sueño de Nabucodonosor capítulo 2, de la imagen que él construyó y la experiencia de los amigos de Daniel capítulo 3, y del sueño que tuvo Daniel en el capítulo 7, hay algunos elementos que son interesantes. Por ejemplo, la altura del gigante son 6 codos, y la altura, ¿no es cierto?, de la imagen, recuerdan que era 60 codos, 10 veces más, y su anchura era 6 codos. La cabeza
Goliat estaba protegido con una coraza de bronce. En Daniel capítulo 2, la cabeza de oro. Y la primera bestia mencionada en Daniel capítulo 7 era un león. El pecho cubierto de bronce por el gigante. Daniel capítulo 2, el pecho era de plata y la segunda bestia era un oso. El vientre, bronce también en el caso de Goliat. En Daniel el vientre era de bronce y estaba simbolizado en Daniel capítulo 7 por un leopardo alado de 4 cabezas. Las piernas tenían sus grebas, ¿no es cierto? Sus canilleras eran de bronce. Las piernas de la imagen de Daniel 2 eran de hierro. La lanza del gigante era de hierro. Y es interesante que tanto en Daniel 2 como en el relato de 1 Samuel de David y Goliat está el elemento de la piedra, la roca. Esa piedra, ¿no es cierto?, que cae sobre la frente del gigante y esa piedra que cae sobre las piernas o sobre específicamente en los pies, la mezcla de barro y de hierro de la imagen de Daniel capítulo 2. Y David, este gigante, ¿no es cierto?, de fe, pequeño en estatura, débil de cuerpo, pero con una gran fe. ¿Y David cómo enfrenta al gigante? ¿Se recuerda usted? David enfrenta al gigante con su morral. En su morral tenía, ¿no es cierto?, una honda y una piedra. Pero, ¿cuál es el argumento que David utiliza para poder enfrentar, ¿no es cierto?, al gigante? ¿En dónde está su valentía? Dice el verso 34 de 1 Samuel. David respondió a Saúl y dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y venía un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David, se presenta como aquel que mató, ¿no es cierto?, defendiendo a su oveja. ¿Quién mató? Mató oso y mató un león. Él menciona un león y un oso. Es interesante, esos dos animales que menciona David y que están presentes en Daniel capítulo 7. Ahora, si nosotros vemos la historia, ¿cuáles son los metales que se mencionan en la historia de David y Goliat? 2 metales. ¿Cuáles son esos 2 metales? Esto no funciona. Los 2 metales que se mencionan son el bronce que protegía casi totalmente al gigante, la cabeza, los pechos y las piernas. Pero también, ¿qué otro metal se menciona? Se menciona el hierro que estaba en la lanza. Y no hay más metales. No se menciona plata, no se menciona oro, ni se menciona tampoco el barro mezclado con hierro. Pero sí se mencionan en la historia de en la historia de David, 2 animales. ¿Cuáles son los 2 animales que se mencionan? Los 2 que mataba David: león y oso. Y usted haga el cruce. David mató al león y el oso, los 2 primeros animales de esta historia, de Daniel capítulo 7. ¿Ah? Pero el gigante tenía ¿qué cosa? Bronce y hierro, los 2 metales de la figura de Daniel 2. Vale decir que en la historia del gigante tenemos elementos de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Las 2 primeras bestias, león y oso. Los 2 metales, bronce y hierro. ¿No es verdad? Y tenemos elementos de la imagen a la cual son sometidos los jóvenes hebreos para adorar. La altura, la medida. Pero hay algo interesante. Que la historia termina con el elemento, ¿no es cierto?, cúlmine de la historia.
de la historia de David con el gigante y de Daniel en el capítulo 2 es la intervención de esa roca. Es interesante que la palabra piedra que se utiliza en estos dos relatos es la palabra Heben en hebreo y que en la Biblia griega, que es la Septuaginta, se utiliza la palabra lithos. En ambos relatos, tanto en 1 Samuel como en Daniel capítulo 2, los autores inspirados por Dios utilizan estas dos palabras, conectando ambos relatos. Esa piedra, ese Heben, ese lithos. Podrían haber utilizado otra palabra, porque está la palabra Petra en griego, pero no es utilizada esa palabra. Hay otra palabra hebrea que también se utiliza como piedra, pero ambos autores, ¿no es cierto?, inspirados por el Señor. Si nosotros nos damos cuenta, el relato de Daniel es en torno al año 604 antes de Cristo. Pero mucho más antes que eso, 420 años antes, ya estaba en la historia de David y Goliat, en torno al año 1024 antes de Cristo. Hay 420 años de diferencia entre uno y otro relato. ¿Por qué estas conexiones que podemos ver, ¿no es cierto? Porque precisamente el mismo Dios que guió a David y que guió a Samuel a escribir esta historia, es el mismo Dios que guió, ¿no es cierto?, a Nabucodonosor con su sueño y que guió también a Daniel con el sueño del capítulo 7. Y nos habla de esta roca, de esta piedra, de este Heben, de este lithos, que es culminante y es importante, porque David no derrota al gigante por su mano, lo derrota por esa piedra. Él se aferró a esa piedra, y la palabra de Dios nos dice allí, vamos a buscar un texto en Deuteronomio, el capítulo 32, y con esto concluimos. Deuteronomio capítulo 32 dice lo siguiente, el versículo 4. Lo importante de estos relatos es precisamente esto, esta roca, esta piedra. Dice, Él, hablando de Dios, de Jehová, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. ¿Quién es la roca? Precisamente el Dios del cielo. ¿Y cuál es la importancia de esta roca, queridos hermanos? Esta roca recayó sobre el gigante. ¿Y qué pasó con el gigante? Fue derribado. Esta roca recayó sobre esa imagen, ¿no es verdad? Sobre la imagen de Daniel capítulo 2. Y esa imagen que representaba la historia humana cayó. Muy pronto esa roca que representa a Jesucristo estará por venir a este mundo. Pero antes que esa roca recaiga en la manifestación de la segunda venida de Jesús, es importante lo que nos dice aquí el libro de Mateo capítulo 21, el verso 24. ¿Y qué nos dice ahí Mateo 21, verso 44? Dice lo siguiente, Mateo 21, verso 44. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. ¿Qué es mejor? ¿Caer sobre la roca o que la roca recaiga sobre ti? La historia del gigante nos dice que es mejor que la roca no caiga sobre nosotros. Porque al gigante le cayó la piedra y ¿qué pasó? Le cortaron la cabeza. Es importante, queridos amigos y hermanos, que usted y yo podamos recaer sobre esa roca. Yo no sé si usted alguna vez se ha caído en la playa. Y cuando nos caemos sobre la roca, ¿qué pasa? Al caernos sobre una roca, nos dañamos, ¿cierto? Lo más que puede hacer que usted se pueda quebrar. Pero si la roca recae sobre usted, ¿qué pasa?
no hay parche curita que cuide esa herida. Ahí hay destrucción. Bueno, antes que esa roca recaiga sobre este mundo, queridos amigos y hermanos, es importante que usted y yo recaigamos sobre esa roca que es Cristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, simbolizada en esa roca, esto tan maravilloso, que es la segunda venida de Jesús. Usted y yo tenemos por privilegio ver el cumplimiento de las señales que anuncian el pronto regreso de Cristo. De un tiempo a esta parte, la historia del mundo, nuestra vida, ha cambiado radicalmente, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y no podemos ser sordos, queridos hermanos. Ciertamente no hay fecha para la venida de Jesús. El día y la hora nadie lo sabe. Pero aquel que prometió que iba a venir, vendrá y no tardará. Y muy pronto veremos a Jesús, ¿no es cierto?, descender desde el cielo, en las nubes de los cielos, venir a buscar a su pueblo. Pero ¿a quiénes va a venir a buscar Jesucristo? A aquellos que se hayan humillado delante de Él, a aquellos que le hayan reconocido como la roca de su salvación, a aquellos que le hayan reconocido como su Salvador, a aquellos que confíen en Él más que en el 10% que pueda recibir ahora. Muchos estamos esperanzados en ese 10%, pero esa no es la solución para tu problema y mi problema. La solución está en Jesucristo, en el autor de nuestra vida y nuestra salvación. ¿Le entregarás tu vida a Jesús? Ojalá que sí, querido amigo, querido hermano. Entreguemos nuestra vida a este Salvador, que está muy pronto a venir. Y cuando Él vuelva, tendremos el privilegio de ascender a ese cielo nuevo, a ese reino que Jesucristo va a establecer en este mundo eternamente y para siempre. Que el Señor te bendiga, para que recaigamos sobre esta roca, que es Cristo Jesús, y nuestra vida, ¿no es cierto?, pueda tener la seguridad de salvación y vida eterna. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor por ti, para que Dios te acompañe en esta decisión tan importante para tu vida, de entregar tu vida a ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. Querido Dios, en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos por la historia de David. Te agradecemos por los sueños de Nabucodonosor y de Daniel, porque a través de ellos tú también nos hablas nuestras vidas y nos muestra que lo más importante de todo, más que las dificultades, más que los problemas, más que este coronavirus que nos afecta, más importante que aquello es aquella roca que es Cristo Jesús. Y ayúdanos, Padre, para recaer sobre Jesucristo, acudir a Él, que es fuente de perdón y restauración para nuestras vidas. De tal manera que cuando Él vuelva por segunda vez a este mundo y dé término a la historia humana para dar paso a la historia de ese reino eterno, nosotros podamos estar listos para ascender contigo en la nube del cielo. Y si hemos ido al descanso, ser despertados para vida eterna. Bendice a cada hermano, a cada amigo que en esta mañana ha escuchado tu palabra y que podamos cada uno de nosotros tomar decisiones para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.